al mensaje del domingo pasado, que fue trayendo a otros a Jesús. Esta es la segunda parte. Y hoy vamos a abordar Juan capítulo 1, desde el versículo 43 al 51. Y ya vimos la primera parte cuando Juan el Bautista, después de dar 3 mensajes, 3 días consecutivos, él estaba abriendo la puerta, estaba dando inicio, estaba presentando a Jesús. Juan dice que es una voz que clama en el desierto, y él dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es un tiempo donde Dios viene al mundo a dar un mensaje. Y Juan dice: aquí está el Cordero de Dios, véanlo. Y el tercer mensaje es: este es el Cordero de Dios, síganlo, entreguen su vida a Él, ríndanse por completo a Él. Y a partir de ese momento, 2 de los discípulos de Juan, uno es el escritor de este evangelio, el evangelio no sinóptico. Los otros 3 evangelios son los evangelios sinópticos: el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, que narran la vida terrenal de Cristo y los sucesos de Cristo cuando estuvo en la tierra. El evangelio de Juan es un evangelio sobrenatural, es un evangelio que está apuntado a la divinidad de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Cristo es Dios, el que fundó el mundo, el creador de los cielos y de la tierra, el que está con Dios y a su vez es Dios. Esta segunda persona de la Trinidad ahora ha encarnado y ha venido a la vida a hacer una labor, un plan enviado por el Padre. Él toma una posición de hijo, de sumisión, de sujeción, para vivir la vida que el primer Adán, el que representa la raza humana, no pudo vivir. ¿Una vida de qué? De obediencia. Por eso Cristo dice: yo no he venido a hacer lo que yo quiero, sino he venido a hacer lo que el Padre me dijo que haga. ¿Y qué fue eso? Esa tarea fue vivir la vida que nosotros no pudimos vivir, ni vamos a vivir. Y fue pagar un precio que nosotros no podíamos pagar. ¿Qué manera de obedecer, no? Porque uno pensaría: bueno, si yo quisiera obedecer, pero hasta cierto punto, o obedecer bajo mis términos, o obedecer mientras me agrade obedecer. Pero cuando eso no me agrade, ya dejo de obedecer. Y así somos nosotros. Por eso nosotros amamos o usamos la palabra amor de manera equivocada. Porque nosotros amamos, pero bajo condiciones.
es un amor, como dice en 1 de Corintios, es un amor sufrido. Por eso siempre que cuando nosotros amamos a Dios, vemos en ese amor, vemos sufrimiento. La obediencia trae sufrimiento. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos obedecer. Nuestro deseo es hacer lo que a mí se me place, lo que yo considero correcto, lo que yo veo que puedo hacer. Pero la obediencia es amor. Por eso dice, por los frutos los conocerás. ¿Cuáles son esos frutos? Amor, paz, paciencia, benignidad, abundancia, templanza. Pero ¿saben qué? ¿Cuál es el principal fruto o el primer fruto de todos? La obediencia. Y me dicen, no, pero el primer fruto es el amor. No, la obediencia. No el amor. La Biblia dice que es el amor. Pero la Biblia dice, el que me ama, obedece. La obediencia es amor. Cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros obedecemos su palabra, cuando nosotros obedecemos que Dios es soberano del mundo. Justamente nosotros estamos entrando en un tiempo de cambio de gobierno. Y la Biblia nos manda a nosotros a orar por nuestros gobernantes, a bendecirlos, nos manda la Biblia, a hacerle bien a lo que nos gobierna. Así que en estas elecciones, cuando se decida un nuevo presidente, más allá que los que deciden, uno dice son los argentinos, no, mi hermano. Porque la palabra de Dios dice que el que pone y quita es Dios. Pero ¿sabe qué? Seguramente que cuando alguien se ha puesto, la otra mitad dirá, ese es el que yo no quiero. Y cuando se ha puesto el otro, la otra mitad dirá, ese no era el que yo quería. Pero nosotros tenemos que dar gracias a Dios y decir, Señor, el que puso eres tú. Y si tenemos un mal gobierno, y si tenemos un mal presidente, eso es una bendición. ¿Por qué es una bendición? Porque Dios habla en su palabra que cuando Dios usaba a hombres que gobernaban al pueblo de Dios, como Faraón, Dios dice, Faraón es mi siervo. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, hemos tenido malos presidentes. Gloria a Dios, mi hermano. Porque Dios algo nos quiere enseñar. A todos nosotros nos gustaría vivir en un buen gobierno, tener un buen mundo, sin necesidad de nada, que todo vaya bien. Hasta incluso nos encantaría vivir en este mundo plácidamente, hasta incluso sin su creador. Ven, creador, aléjate de nosotros. Nosotros sabemos lo que es vivir. Nosotros sabemos lo que es la vida. Necesitamos a Dios. Muchas veces la gente se pregunta, ¿por qué me van mal las cosas? ¿Por qué hay tanto conflicto en mi vida? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? ¿Estaremos viviendo para Dios? ¿Estaremos viviendo la vida que Dios quiere que vivamos? Y dice que estos discípulos, el primero Juan, Andrés, que siguieron a Jesús, que después se convertirían en apóstol, pero ellos también continuaron predicando. Ellos, al tener ese encuentro con Jesús, empezaron a predicar también a otros. Se cree que Juan le predicó a su hermano Jacob, Andrés le predicó a su hermano Pedro, el apóstol Pedro. Y dice que al día siguiente, en el versículo 43, Juan capítulo 1, versículo 43, al día siguiente Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Esto es casa de pescadores. Bethsaida es casa de pescadores, significa. Y Felipe llamó a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a
a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe, ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, que de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Gloria a Dios. En esta oportunidad, vemos que en la primera oportunidad, cuando Andrés y Juan tuvieron el encuentro con Jesús, no sabemos qué hablaron, pero sí sabemos que algo extraordinario ocurrió en su vida, porque ellos salieron de ahí y empezaron a hablar de Jesús, de lo que le había pasado. La palabra de Dios dice que la luz no puede ser escondida. Cuando alguien es impactado con la luz, uno no puede esconder esa luz. Esa luz ilumina a las personas que están a su alrededor. Así fue el caso de Andrés, así fue el caso de Juan, que empezaron a afectar a la gente que estaba a su alrededor. Por eso el mensaje se titula Trayendo a otros a Jesús. Pero en esta oportunidad dice que al día siguiente Jesús se fue de donde estaba. Jesús estaba en el Jordán, donde estaba Juan el Bautista predicando, y de ahí él se fue a Galilea, a esta región. Y estando ahí en ese lugar, Jesús toma la iniciativa. Y al tomar la iniciativa, él le predica a esta persona. Dice que halló a Felipe y le dijo, sígueme. Ahora, de vuelta nos encontramos con que no sabemos qué hablaron. El escritor no da una amplitud sobre lo que ocurrió aquí, pero sí sabemos que desde que lo halló hasta que le dijo, sígueme, algo impactó la vida de Felipe de manera extraordinaria. Esa palabra sígueme es una palabra que se usa muchas veces en las Escrituras y Jesús la usó muchas veces. Es un llamado, no momentáneo, sino es un llamado inicial a algo que es de por vida. Este llamado está en tiempo presente. Sígueme, sígueme hoy, mañana, pasado, sígueme constantemente todos los días de tu vida hasta el fin. Ahora no sabemos qué hablaron, qué fue lo que Jesús le dijo a Felipe, pero sí sabemos qué produjo eso, qué resultados hubo. Los resultados son evidentes a alguien convertido. Los resultados de Andrés y de Juan fueron evidentes. Alguien que es impactado por el Evangelio no puede callar. No puede quedarse callado. Este Felipe, que se había encontrado con Jesús, su vida estaba cambiando rotundamente. Su corazón y su mente eran de alguien nuevo.
Porque lo podemos ver en el versículo siguiente. Que cuando él lo siguió, ustedes muchas veces cuando nosotros leemos pensamos que son instantáneamente, que lo halló y le dijo sígueme. Que lo halló y le dijo sígueme y lo siguió. No, lo halló, no sabemos qué pasó. Después le dijo sígueme. Y cuando lo empezó a seguir, fue en el versículo 44. Y Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Y dice en el versículo 45, y Felipe halló a Natanael. Otros 2 apóstoles que se terminarían convirtiendo. Ahora, no sabemos en qué circunstancia lo halló, pero tal vez ellos iban caminando, tal vez ellos se estaban moviendo en ese momento. Y de repente Felipe dijo, bueno, voy hasta tal lugar. O esto que le estaba pasando, a mi entender, fue tan impactante para Felipe que seguramente a alguien se le vino a memoria. Y era su amigo Natanael. Tal vez cosas estaban recordando, él estaba recordando en su mente de Natanael. Porque dice en el versículo 45, y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ahora miremos por un momento ese pasaje. Felipe es impactado por el encuentro que tiene con Cristo. Él va en ese momento a encontrarse con Natanael, lo halla, lo encuentra. No sé si se cruzan o qué, pero por alguna razón extraordinaria Dios permite eso. Y yo me imagino que en la mente de Felipe estaba Natanael. Porque él va y le dice, hemos hallado. Ahora, hemos hallado. Él ya era parte del grupo. Hemos hallado. ¿Quiénes hemos? Andrés, Juan, Pedro, Jacobo, yo. Hemos hallado. ¿Y a quién hemos hallado? Ahora, seguramente Natanael muchas veces, porque más adelante Jesús dice unas palabras sobre Natanael. Y habla de un verdadero israelita. Alguien que era fiel a las Escrituras. Alguien que amaba la palabra de Dios. Alguien que estudiaba la palabra de Dios. Entonces yo me imagino a Natanael muchas veces hablándole a Felipe sobre lo que las Escrituras dicen. Sobre lo que las Escrituras revelan, sobre que las Escrituras hablan de un Mesías, un Hijo de Dios, alguien que va a venir, alguien que va a pagar el precio, alguien que va a tomar nuestro lugar, alguien que va a perdonar nuestros pecados. Por eso yo creo que cuando Felipe se encuentra con Jesús, toda la enseñanza de Natanael, toda la Biblia que Natanael tal vez había compartido con él, de repente se estaba haciendo clara. La palabra de Dios, el Antiguo Testamento, se estaba plasmando en la vida de esta persona, de este hombre que estaba ahí. Se estaban cumpliendo. Como cuando Jesús lee el rollo de Isaías. Y él dice, hoy se cumple esta palabra aquí. En mí, yo soy Wow. Ahora, ¿quién es Natanael? Natanael, quizás si usted lee los otros evangelios, los evangelios sinópticos, lo va a encontrar como Bartolomé. Se cree que Natanael era su nombre y Bartolomé, por su padre, era su apellido.
Ahora Juan lo llama por su nombre, Natanael. Y a mí me gusta decirle Nata. ¿Qué haces, Nata? Felipe con tanto entusiasmo él va y ese deseo, ¿no?, en su corazón, y le dice: hemos hallado todo lo que dice Moisés, todo lo que hablan los profetas. Pero mire lo que le dice: a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Esa información que él le da es media pobre, media errada, porque en realidad él es hijo de Dios. Es hijo de José legalmente. De Nazaret no era, él vivía en Nazaret, pero él no era de Nazaret. Entonces, como que de cierta forma, cuando Felipe escucha eso, no encuadra lo que me estás diciendo. No encuadra con la palabra. No encuadra con esto que me estás diciendo de hijo de José, de Nazaret. Y mire lo que dice más adelante. Entonces Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Natanael diciéndole a Felipe: escucha, tú me estás diciendo de que las escrituras se cumplen en este hombre, que este hombre es el que muchas veces compartimos, hablamos de la palabra, de lo que la palabra dice, pero me estás hablando de Nazaret. ¿Me estás hablando de hijo de un hombre? Ahora, lo que sí sabemos es que Felipe no tenía toda la información. Felipe había sido impactado por Jesús. Felipe había entendido que las escrituras eran Jesús. Es el verbo hecho carne, el verbo en acción, pero tal vez no tenía todo el conocimiento todavía. Tal vez era poco lo que conocía sobre Jesús. Y eso fue lo que él le transmitió. ¿Por qué? Porque antiguamente se conocía a una persona por su padre y por el lugar donde él vivía. Eso identificaba antiguamente a la gente, de dónde tú eres y quién es tu padre. Ahora, ¿por qué Natanael dice o habla de tal forma con respecto a Nazaret? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Qué importancia tiene eso? ¿O por qué? ¿Y sabe qué? Jesús creció en Nazaret, pero él no era de Nazaret. ¿Él de dónde era? De Belén. Él nació en Belén. ¿Qué era Belén? Belén era la ciudad de David, el linaje por el cual el Mesías vendría. Por eso que fue necesario, ustedes recuerdan que cuando María estaba embarazada de manera extraordinaria, se hace un censo y cada uno debía ir a su lugar de nacimiento, de procedencia. Y de repente José había tomado a María como su esposa, siendo que ella había quedado embarazada del Espíritu Santo. Y José, en ese censo, tuvieron que ir a su ciudad. ¿Qué ciudad? A Belén. Y justamente cuando ellos llegaron, ni antes ni después, en Belén, Jesús nace. Ahora, Belén era la ciudad donde David nació. Era la ciudad también donde David fue ungido. Mire lo que dice la palabra de Dios sobre Belén. En Miqueas, capítulo 5, versículo 2.
Miqueas profetizó mucho sobre el Mesías. Dice, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judea, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Algo que Dios ya había planificado eternamente. Que Belén sería la ciudad que vería nacer a Dios. Por eso entonces, cuando Felipe va y le dice a Natanael, es de Nazaret. A un estudioso de la Biblia le dices que de Nazaret. Ahora, ¿sabe qué, mi hermano? Yo mientras meditaba en esto y pensaba y reflexionaba, ¿por qué Jesús vivió en Nazaret? ¿Por qué? ¿Hay alguna profecía? ¿Hay algún relato que Jesús crecería, pasaría su adolescencia en Nazaret? ¿Sabe que Nazaret era un pueblo despreciado? Muchas ciudades despreciaban Nazaret a tal punto que incluso la palabra Nazaret no aparece en el Antiguo Testamento. No existe. Es una ciudad que no conocía nadie. Nadie. Nadie sabía de esa ciudad. Y recién en los tiempos de Jesús, lo que sí podemos saber es que mucha gente o pueblerinos, vecinos, odiaban a los habitantes de Nazaret. Ahora mire de qué manera Dios decide crecer en esa ciudad que nadie conoce. Tal vez porque Jesús así lo orquestó. Porque uno pudiera decir, bueno, ¿por qué no creció en Jerusalén, en la ciudad más importante, en medio del ambiente religioso, donde estaba el templo? No. En una ciudad insignificante, odiadas por todos. Natanael tenía prejuicios. Tal vez por la poca información tal vez tenía prejuicios con esa ciudad, e encima la poca información que Felipe le estaba dando no era mucha. Solamente Felipe le estaba diciendo, es lo que Moisés habló, es lo que los profetas dicen. Pero bueno, me está diciendo que es de Nazaret. Ahora, mire qué manera de evangelizar, ¿no? De Nazaret puede salir algo bueno. Y Felipe le dijo en el versículo 46, ven y ve, vení a hacerle preguntas, vení a conocerlo, rompe con esos prejuicios, Natanael, ven y ve, conoce a Jesús, quítate las dudas. Él va a responder tus preguntas. Hermanos, no hay nadie que quiera conocer a Jesús que no le conozca. No hay nadie que verdaderamente quiera conocer a Jesús de verdad que su vida no sea impactada. Tal vez cuando nosotros vemos esto, porque dice que en el versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Tal vez vemos personas buscando a Jesús, gente que está buscando a Cristo.
Pero es bueno, como comentaba el teólogo Borchers, que dice: el egocentrismo de la salvación es creer que la gente busca a Jesús. Ese es el egocentrismo de la salvación. Yo estoy buscando a Jesús. Y como yo le dije recién, cuando alguien busca de corazón a Cristo, ¿le conoce de verdad? Porque el solo hecho que en su corazón esté el deseo de querer conocer y querer buscar a Cristo es porque primeramente Cristo ya te buscó. Y dice Borchers, el egocentrismo de la salvación, la gente que busca a Jesús, que busca a un Jesús perdido, que necesita ser encontrado. Pero eso jamás ocurre y jamás ocurrió, porque es al contrario. Jesús es el que busca al perdido. Y en respuesta a eso, Dios usa mecanismos como a Andrés, como a Juan, como a Felipe, como a usted, como a mí, como a muchos otros, de predicar ¿qué? El Evangelio, de predicar las buenas nuevas. Esa es nuestra tarea. Nuestra tarea es hablar de Jesús. Nuestra tarea es ir y predicar de Cristo. Así como Felipe fue y lo buscó a Natanael. Así como Andrés buscó a Pedro. Juan buscó a Jacobo. Dice en el versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Qué es un verdadero israelita? Esto es un verdadero judío, un verdadero creyente, uno de verdad. ¿Puede ser un verdadero creyente sin creer en Jesús? No. Porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es a través mío. Acá lo que estamos viendo es a un Natanael que creía en Jesús, pero todavía no lo conocía físicamente. Por eso Pablo dice en Romanos 2, 28 al 29, dice: no es judío el que lo es exteriormente, con la circuncisión, sino el verdadero judío es el judío interiormente, el de la circuncisión del corazón. Ese es el verdadero judío. Por eso los judíos se enfurecieron con Jesús, porque ellos creían que porque eran judíos eran salvos. La gente se cree que porque viene a una iglesia es salva. La gente se cree que porque cree en Jesús es salva. Y la Biblia habla de creer en Jesús, pero no en la forma en que nosotros pensamos que creemos. Nosotros pensamos que creemos en Jesús como diciendo: a mí me cae bien Jesús, yo le amo a Jesús. ¿Pero le obedeces? Yo creo que Jesús existe. Yo creo que realmente Él vino al mundo y murió en la cruz por mis pecados. Yo creo en Jesús. Pero eso no te hace salvo. Porque para ser salvo tienes que amarlo. Yo le amo a Jesús. Yo no tengo nada en contra de Él. No hablo mal de Él. No. Pero el amor que me habla la Biblia es un amor sacrificial. Toma tu cruz y sígueme. No, pero eso yo no lo hago. ¿Por qué no? No, porque no tengo tiempo, el trabajo, la familia, la economía, la abuela, el tata, la tía, el perro. Eso es seguir tu camino, tus propósitos, tus planes, tus deseos, tus metas, tus sueños.
Cuando alguien conoce a Cristo, uno deja todo eso de lado y dice: Señor, yo quiero seguirte. El propósito en mi vida es seguirte. Y Jesús le dice: un verdadero creyente, en quien no hay engaño. Este no es hipócrita. Este no es el que dice que conoce la Biblia, pero la conoce para manipularla. La conoce para torcerla, para que él quede bien parado. La conoce para hacer lo que él quiera. Como yo le digo siempre, le decía el jueves pasado a los hermanos: hermano, tú puedes usar la Biblia y la Biblia te va a decir lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Por eso hoy en día hay mucha gente que usa la Biblia para manipular. Justamente este pasaje que está más adelante y que Jesús le dice a Natanael: de aquí en adelante verán los cielos abiertos. Esa palabra, cielos abiertos, la usan todos. Dios te va a abrir los cielos. Vienen tiempos de cielos abiertos a tu vida. ¿Cuántos quieren los cielos abiertos? Porque la gente en realidad no sabe de lo que está hablando la palabra. Pero hoy veremos lo que significa cielo abierto. Porque hoy en día muchos le dicen: y yo quiero ver los cielos abiertos. ¿Qué significa eso? Llover milagro, llover lingotes de oro, duendes con vasijas de oro. Que todo eso me va bien en la vida y me va a ir bien y bien. Pero eso no es así. Eso es manipular la palabra de Dios. Eso es decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar. Y Jesús dice: este es un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y versículo 48, y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Qué significa eso? La higuera, según los teólogos y eruditos, creen que es el lugar secreto donde Natanael iba a estudiar y a leer la palabra, donde él iba a meditar las escrituras. Cuando yo leía esto, realmente me conmovió, porque me sentí por un momento como Natanael. Que el Señor venga y me diga: yo te conozco. ¿De dónde? Cuando te tapabas con la manta, ponías el velador abajo y pasabas todas las noches leyendo las escrituras. Lo que vos leías era a mí, el que estaba con vos. Yo te conozco. Por eso tenías eso. Por eso tenías ese libro en las manos. Por eso cuando le dijo Jesús eso, le dijo: cuando te vi debajo de la higuera. Eso impactó la vida de Natanael. Esa información sobrenatural que solo él tenía. Jesús no solamente lo conocía físicamente, sino que lo conocía espiritualmente. A partir de ese momento, Natanael no tenía toda la información, pero la palabra que él había estudiado, la palabra que él había leído, se hizo luz. De repente, él se estaba encontrando cara a cara con el Mesías, con el que la Biblia revelaba que iba a venir. Era el momento donde él estaba conociendo en carne y hueso a su Salvador. Y Felipe responde instantáneamente y le dijo: Rabí,
que es una forma de respeto a tu maestro, el que te está enseñando. Dijo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Empezó a confesar, hermano. No hay un creyente que no confiese. Tú eres Jesús, tú eres mi Salvador, tú eres el Rey de Israel, tú eres el Mesías. De repente Natanael estaba confiando. Estaba viendo que la palabra de Dios que él había leído antiguamente en los escritos de Moisés y de los profetas se hacía viva, se hacía real. Y Jesús le dice: y respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? ¿Tú crees que estás creyendo porque yo te dije que te conozco? ¿Sabe por qué tú crees, Natanael? Tú crees porque cuando tú estabas debajo de la higuera, Dios te abrió los ojos espirituales. Dios te hizo nacer de nuevo cuando estabas leyendo esto. Y tú crees en mí, no por tu fuerza, no por tu voluntad, no por tu corazón, sino tú crees en mí porque el Espíritu Santo está en ti. Porque hay una verdadera conversión. Tú crees en mí porque Dios empezó la obra. Por eso tú crees. Y le dijo: cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo. Esa cosas mayores verás, los falsos predicadores la utilizan. Y se propaga por todos lados. Cosas grandes verás, cosas mayores verás. Tomada de aquí. Y le dijo: de cierto os digo, que de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué le estaba diciendo Jesús aquí? Jesús le estaba narrando un suceso que había pasado anteriormente, que había pasado con Jacob, y un sueño, ¿se acuerdan? En Betel, que él estaba ahí y usa una piedra, la unge con aceite, él se acuesta y ve una escalera. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Le estaba diciendo: mira Nata, ven. Tú a partir de ahora verás con tus propios ojos. ¿Ya aprendiste el Antiguo Testamento? Bueno, ahora aprenderás el Nuevo. Verás con tus propios ojos al intermediario. Al que está en contacto directo con Dios. Por eso más adelante Jesús le dice en Juan 3 a Nicodemo, le dice: nadie subió al cielo sino el que descendió. Lo que Jesús le estaba diciendo a Natanael: a partir de ahora verás obrar al Hijo de Dios en acción. Verás el plan de redención. Serás un testigo en primera mano. Verás todo lo que Jesús hizo. Verás los cielos abiertos y cómo suben y bajan los ángeles de Dios. Serás un verdadero creyente, un verdadero cristiano, un verdadero convertido. ¿Quién no quiere ser Natanael? ¿Quién no quisiera o no? ¿A quién no le gustaría ver los cielos abiertos?
y ver esta escalera y ver el poder de Dios, yo le diría a todos estos falsos que usan esta palabra de que verán los cielos abiertos: Natanael vio los cielos abiertos, mi hermano. Fue así tanto que él vio los cielos abiertos que nos preguntamos, y bueno, ¿y qué pasó con Natanael? ¿Qué pasó con Bartolomé o Bartolomeo? Este discípulo. ¿Qué sucedió? ¿Qué ocurrió con él? Muchas veces nos hemos preguntado, ¿no? La historia cuenta que Nata fue tan impactado por Jesús que él se convirtió en un fiel evangelista y predicó a Cristo incansablemente, hasta el punto que llegó hasta Armenia, miles de kilómetros. Y allá en el imperio armenio causó una revolución. Fue tanta la gente que escuchó hablar de Jesús a través de este hombre que veían los cielos abiertos. Y la gente se convertía. Hasta que llegó a oídos del rey. Y el rey escuchó predicar a Natanael, cuenta la historia. Y dice que el rey se convirtió al cristianismo. Y fue tal la conversión del rey que decidió dejar el reinado, renunciar al reinado, y se fue con Natanael a seguir predicando. Y mientras predicaban, y dice que las ciudades aledañas se iban convirtiendo y la gente rompía las imágenes de sus ídolos y los templos se cerraban. Pero Dios le mostraría los cielos abiertos. Los sacerdotes paganos levantaron al próximo rey, que era hermano de este rey que se había convertido, y le dijeron a este rey: tienes que hacer algo, esto no puede quedar así. Los templos se están vaciando, la gente está yendo detrás de este predicador. Y el rey, el nuevo rey, ordenó arrestar a Natanael. Y cuando estaba Natanael detenido, el rey lo mandó a llamar. Y en ese momento le dijo: mira, si tú te retractas de lo que tú estás predicando, seguirás con vida. Si no te retractas, sufrirás tanto, que yo creo que en ese momento se le recordó la palabra: y verás los cielos abiertos. Fue así que Natanael dijo: yo nunca me podré retractar de aquel que me conoció debajo de la higuera. Y el rey mandó una de las torturas más grandes de uno de los apóstoles. Lo despellejaron vivo. Le empezaron a quitar la piel mientras él gritaba y sufría de dolor, pero seguía siendo fiel a su Cristo. Obediencia. Fue así que al casi terminar de despellejarlo vivo, sacarle toda la piel, él seguía con vida predicando a Jesús. Entonces el rey decidió darle fin y decapitarlo.
Yo le preguntaría a los falsos predicadores, a las falsas iglesias, ¿cuántos quieren los cielos abiertos? A los que usaron el Evangelio y la palabra de Dios. Hoy en día, mi hermano, las iglesias no son iglesias. Las iglesias se convirtieron en show, entretenimiento para la gente, música y talentos, personas bailando. Ya no necesariamente, no necesitan maestros ni predicadores. Necesitan talentosos, bailarines y cantantes. Ya Cristo no es el Salvador, sino Él es el bufón de un pueblo que necesita ser entretenido. Hermanos, la palabra de Dios es clara. Por eso en Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor